Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amesquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. A continuación, le doy la palabra a John Edison Rivera. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Camila, por la oportunidad. Muy gratificante poder compartir con ustedes en esta oportunidad lo que es la información exógena y los cambios principales que vamos a ver posteriormente. Nuestro contenido va hacia la regulación y reglamentación, quienes están obligados a presentar información exógena del 2021, sus principales cambios respecto al año 2020, las modificaciones relevantes en el formato 1001, que es uno de los formatos que tuvo mucho, digamos, los cambios como relevantes, temas de régimen sancionatorio y vencimientos. Antes de iniciar, si bien como bien conocemos a nivel nacional, la información exógena es una obligación formal que deben cumplir los contribuyentes, ¿cierto? Con el fin de reportar a la administración tributaria todas estas operaciones que tuvieron durante el año con cada uno de los terceros implicados dentro de sus operaciones. ¿Qué es importante mencionar aquí? Es la cantidad de cambios que ha tenido la información exógena durante los últimos 5 años. Si bien la administración y las últimas reformas tributarias han venido eh, incursionando en los mecanismos de control para la evasión, la información exógena hace parte de ese mecanismo de control para ese tipo de evasiones, donde han sufrido modificaciones bastante relevantes a partir de, digámoslo, desde el año 2016 con la reforma 18-19 e incluso a la fecha con la última reforma tributaria que fue la 2155, donde incluyen temas bastante importantes a nivel de control, que dentro de esos vamos a encontrar el tema de facturación electrónica y temas como esas, digámoslo así, esa oportunidad que le entrega o le otorga la normatividad a la administración tributaria para generar oficios a nivel de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. La información exógena y no es apática, obviamente, a este tipo de controles, y lo que está haciendo, obviamente, es actualizarse año a año, trayéndonos consigo, obviamente, digámoslo así, una carga operativa, pero un mayor análisis y un mayor cuidado en la información que estamos presentando hacia la administración tributaria frente a las operaciones que tenemos con terceros, ¿no? Si bien, como hemos visto en los últimos años, la administración tributaria ha venido indagando, o más bien indagando, no, sino realizando fiscalizaciones a nivel de medios, de este tipo de medios o información exógena, donde incluso el año pasado pudimos ver cómo hicieron un correo masivo donde o le invitaban a corregir a corregir o a modificar los NID que tenían cuando teníamos, o los NID reportados con las operaciones del exterior, que eran los famosísimos 444, ¿no? Entonces, basados en eso, eh, la administración tributaria viene incursionando en ese tipo de fiscalizaciones, donde está encontrando todos estos pequeños detalles que hemos omitido en algunas veces en los contribuyentes en la información que vamos a presentar, ¿no? Y es basados en eso, y surge obviamente, y basados en la normatividad vigente que ya vamos a ver posteriormente, cuáles son los principales cambios para que tengamos en cuenta y que hace parte obviamente de este webinar que estamos presentándoles hoy en día. Para iniciar, entonces, le cedo la palabra a Luis, donde él nos va a hablar un poco de la reglamentación y la regulación a nivel de lo que es la información exógena. Entonces, Luis, cuéntanos un poco sobre esta regulación y reglamentación. Muy bien, John, muy buenos días para todos los asistentes. Gracias pues por este espacio. Bueno, y después de la introducción que nos ha dado John, pues hablemos un poco de lo que tiene que ver con la regulación y la reglamentación de la información exógena o medios magnéticos. Recordemos que estamos ante una obligación formal, es una obligación tributaria, pero es una obligación formal, entendiendo por esta pues el surtimiento, la necesidad de surtir unos requisitos de obligatorio cumplimiento, pues que la autoridad va a utilizar para hacer un cruce de información
en su función de vigilancia y fiscalización. La obligación de suministrar información está regulada por el artículo 631 del Estatuto Tributario. Este artículo pues, fue creado por el artículo 21 del Decreto Especial 2503 de 1987. Ahí, en ese artículo del Estatuto Tributario, en el 631, es donde nace entonces la obligación de reportar información exógena. Adicionalmente, para referirnos a lo que tiene que ver con la reglamentación, la facultad de reglamentar, es decir, entendiendo por reglamentación el desarrollo de la ley o el desarrollo normativo, en este caso el desarrollo del artículo 631, va a estar en cabeza de la Autoridad Tributaria Nacional, es decir, la DIAN. Es decir, la DIAN va a tener la facultad de reglamentar, de explicar, de desarrollar el artículo 631. Esto lo va a hacer por medio de resoluciones. Por eso siempre, para el tema de información exógena, vamos a estar pendientes de la resolución que la autoridad tributaria emita para identificar, para que podamos saber cuál es la información que debemos reportar, de qué manera y si hay algunas adiciones o algunas modificaciones sobre la misma. Esto pues está estipulado en el parágrafo primero del artículo 631, donde se encuentra explícitamente esta facultad que podrá ostentar la DIAN para reglamentar la materia de información exógena. Para el año 2021, que es el periodo gravable que en este momento nos interesa, entendiendo interés por lo que debemos reportar ahorita en el 2022, tenemos dos resoluciones. Tenemos la resolución 098 del 2020 y la resolución 0147 de 2021. ¿Por qué tenemos dos resoluciones? Pues básicamente es porque la resolución 0147 tiene una vocación, digamos, de completar cosas que la autoridad no tuvo en cuenta en la resolución 098 y también para aclarar o adicionar cosas o modificar cosas que ya había señalado en la 098 y pensó distinto, si pudiéramos hablar de esa manera. Es decir, que para el reporte de la información del periodo gravable 2021 será importante entonces y fundamental que tengamos en cuenta ambas resoluciones. Perfecto, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de indicarnos quiénes están, obviamente, o la reglamentación vigente, ¿no? Con todos estos cambios de la 098 y la modificación que tuvo esta misma resolución con la 147, cuéntanos entonces quiénes están obligados a presentar información exógena en el 2021. Bueno, muy bien, John. En el caso de los obligados a presentar información exógena por el año 2021, pues vamos a tener varios requisitos o varias circunstancias o calidades tributarias para poder pertenecer, para tener la obligación de presentar información exógena. En primera medida, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera pues ostentarán esta obligación. Es decir, que si yo soy una entidad y soy vigilada por la Superintendencia Financiera, inmediatamente debo entender que tengo la obligación de presentar información exógena. Ya lo que tendré que ver en este caso es qué formatos me aplicarán, pero ya por derechas ostento esta obligación. En el caso de las personas naturales, pues vamos a tener, digamos, dos criterios. Por un lado, las personas naturales que tengan ingresos brutos que sean superiores a 500 millones de pesos, percibidos ya sea en el 2020 o en el 2021. Quiero señalar esta condición que trae la resolución 098 y es una condición que incluye el resultado o la cantidad de ingresos obtenidos tanto en el año 2020 como en el 21. Es importante tener en cuenta esto. Los contribuyentes, personas naturales, y también veremos más adelante las personas jurídicas, no solamente deberán tener en cuenta los ingresos percibidos en el 20 y en el 21. Van a tener que tener en cuenta los dos. Es decir, yo debo analizar si para el año 2020 mis ingresos brutos fueron superiores a 500 millones de pesos. Si no, hago el examen para el 21 también.
Recordemos cuál es el periodo gravable que estamos reportando, es el año 2021. Entonces tenderíamos, por sentido común, a hacer la evaluación solamente del 21, mirando si los ingresos brutos fueron superiores a 500 millones durante el 21. Pero lo que me está diciendo la resolución es, por favor, revise también el año 2020. Puede entonces que a usted no le rompa el tope para el 21, pero puede que le rompa para el 20 o viceversa. Por eso debemos tener en cuenta los 2 años para no caer de pronto en una omisión de la obligación, porque decimos no superamos el tope, no tenemos la obligación, pero resulta que no evaluamos para el año 2020 el tope de ingresos. Adicionalmente, las personas naturales con ingresos brutos que resulten de la suma entre las rentas de capital en 100 millones de pesos, ya sea para el 21 o para el 20, también ostentarán la obligación de presentar información exógena de cara al 2020. Las personas jurídicas con ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos percibidos en el 21 o en el 2020 tendrán la obligación. Entonces, con la explicación que acabamos de dar, pues es claro que para la persona jurídica, pues hago el mismo análisis del 21 y del 20 para revisar si se rompe el tope de los 100 millones. Si evidenciamos que para ninguno de los 2 años superamos ese tope, pues en efecto no tendríamos la obligación de presentar información exógena a menos que seamos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. En el caso de personas naturales, jurídicas y asimiladas, obligadas a practicar retención en la fuente por impuesto de renta, IVA y timbre, estarán obligadas a presentar la información exógena de cara al 2021. ¿Quiénes más? Tenemos entonces los establecimientos permanentes de sociedades o entidades extranjeras. Por el simple hecho de yo ser un establecimiento permanente de cara al artículo 20, raya 1 del Estatuto Tributario, si no estoy mal, si cumplo las condiciones que me dice el Estatuto Tributario para ser un establecimiento permanente de una sociedad o entidad extranjera, pues tendré la obligación por derecha de presentar información exógena. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial también son sujetos obligados de esta obligación formal. Aquellos contribuyentes obligados a presentar estados financieros consolidados. Las entidades que tienen como facultad otorgar, cancelar o suspender personerías jurídicas, que básicamente aquí nos estamos refiriendo a las cámaras de comercio, que son las entidades que en Colombia tienen esa facultad de otorgar, cancelar o suspender personerías jurídicas, y esta calidad, estas entidades y este lenguaje utilizado, pues lo está trayendo la nueva resolución, la 098. La resolución anterior hablaba de cámaras de comercio. Esta nueva resolución empieza a hablar de entidades que tienen facultad de otorgar, cancelar o suspender personerías jurídicas. Es decir, que siguen siendo las cámaras de comercio entidades obligadas a presentar información exógena. Las personas naturales contribuyentes del régimen simple de tributación, cuyos ingresos sean superiores a 500 millones de pesos, entonces tendrán obligación de presentar información exógena. Esto es importante, pues, porque si bien el régimen simple de tributación podríamos decir que es un régimen relativamente nuevo, llevará de creación, si no estoy mal, unos 2 años, pues es importante que los contribuyentes de este régimen tengan muy presente que pueden tener la obligación de presentar información exógena siempre que superen el tope. Muy bien. Entonces, pues estos son las personas, tanto naturales y jurídicas, pues que ostentan la obligación de presentar información exógena en el 21. Pero me gustaría preguntarle a John Rivera, en este caso, ¿cuáles serían esos principales cambios que se han podido identificar del reporte de información exógena que vamos a hacer ahorita en el 21 de cara al 20, perdón, en el 22 de cara al 21, y la diferencia que había con la información que se reportó en el 21 de cara al año gravable 2020? Pues, gracias obviamente por la aclaración que nos das a nivel de la reglamentación y obviamente de quiénes están obligados. Basados obviamente en lo que estás comentando, como principales cambios que, con respecto al 2020, tenemos inicialmente lo que es el formato 1159. ¿Y a qué hace alusión este formato 1159? Entonces,
hace alusión a que las entidades públicas y privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales deben informar los pagos con cargo a tales contratos. ¿Qué quiere decir esto? Y cuáles son los, más que todo, cuáles son los principales cambios que tuvo, obviamente, o que nos trajo esta resolución 098 a nivel de este formato 1159. Y es que esto se dispuso obviamente en el artículo 2 de esta misma resolución y en su versión 10 de este formato, lo más relevante es el cambio de su periodicidad de reporte. Si bien sabemos en el año 2020, que obviamente estaba basado en la resolución 070 del año 2019, nos hablaba de una periodicidad mensual para este tipo de reporte. No obstante, la resolución 098 del año 2020 nos habló de una periodicidad anual. ¿Listo? Otro de los cambios, digamos, principales es la fecha de presentación. Y entonces, ¿aquí en qué cambió? Entonces nos hablaba a nosotros que con la resolución 070 se debió presentar en algún momento, ¿cierto? En la obligación del año 2020, incluso 2019, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al periodo objeto de reporte. No obstante, el tema de la fecha de presentación acorde con la resolución 098, el cambio que trabajo con la nueva periodicidad, pues se deberá reportar obviamente en las fechas generales de reporte a nivel de la información exógena que esté obligado cada contribuyente. Otro tema que trabajo como principal fue el reporte de terceros sociedades del exterior, y es que para el año 2021, basados en la resolución 098, se debe reportar el número de identificación tal y como figura en el registro tributario fiscal del país de residencia. Y si en el país de residencia es el caso, que por ejemplo mencionaba inicialmente en la introducción, hablábamos por ejemplo del tema de las sanciones que estaba o de las invitaciones que daba la administración tributaria sobre los 444, pues este es uno de los casos y está haciendo mención o está aclarando aún más la resolución 098 en este caso de convenios o cooperación internacional, ¿no? Y es que si en el país de residencia no se utiliza el registro tributario fiscal, se debe informar bajo el número 44444, que ya conocemos comúnmente, obviamente con los consecutivos, ¿no? Pero es importante que tengamos aquí en cuenta y quiero traerlo de pronto a colación en varios de los formatos o de los cambios que vamos a ver posterior, y es que se hace bastante énfasis dentro de esta resolución sobre el tema de reportar el número de identificación tal y como figura en el registro tributario fiscal del país de residencia. Es decir, que si por ejemplo tenemos alguna operación reportada a nivel de cooperación internacional, ejemplo, con Estados Unidos, debemos reportar a ese tercero con el NID o con el número de identificación fiscal, ¿cierto? El Tax ID que conocemos a nivel, digámoslo así, internacional, que corresponde obviamente en ese país y traerlo obviamente a Colombia, ¿vale? Para poder reportar. Ya si por ejemplo en ese país no se obtiene ese número fiscal o esa identificación fiscal, es cuando entramos a identificarlos con los famosos 444. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Distinto a lo que sucedía, por ejemplo, en el año 2020 con la resolución 070, que es que todos los pagos o abonos en cuenta que se reportaron en su momento, pues se informaban de manera acumulada en un solo registro independiente, ¿no? Y obviamente manejando los 444. Y lo mismo sucede obviamente con el reporte de personas naturales. ¿Qué pasa aquí con las personas o con el reporte de personas naturales en este tipo de formato? Y es que el 1159 en su versión 10 que trae la resolución 098 elimina la restricción de reserva de información. Acordémonos que en la resolución 070 del año 2020, del 2019, qué pena, que aplicó para el año 2020, la restricción de envío de información cuando esta goza de reserva expresa por virtud de un acuerdo internacional, pues estaba limitada a poder identificar ese tipo de personas naturales, ¿no? Ya con este 098 y basados en lo que es el artículo 10 de, de la Ley de Protección de Datos, nos permite, ¿cierto? O nos menciona ese artículo quiénes son o quiénes no necesitan la autorización para poder reportarlos. Y este es el caso de este tipo de reporte de personas que nos trae este formato, y es que elimina esa restricción de reserva de información y se debe reportar. Obviamente existe el tema de confidencialidad, porque por eso existe la norma o la ley de protección de datos. ¿Listo?
¿Qué tenemos adicionalmente a nivel de ese formato 1159? Y es que la información que es entregada por las entidades públicas o privadas no deberá reportarse en el formato 1001. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo reporte en el formato 1159 a nivel de pagos que yo realice a los beneficiarios de estos convenios, ¿cierto? Pues en ese sentido no lo voy a reportar en el 1001 para aquellas entidades públicas o privadas que tengan también la obligación del formato 1001, que la generalidad es para todos. ¿Listo? Lo mismo sucede con el formato 2276. Entonces, todos aquellos pagos salariales o aquellos que se contemplen dentro de este, digamos, el universo de empleados, ¿cierto? No deberán reportarse, qué pena, reportarse en el formato 1001, ¿cierto? En el efecto de que ya está reportado en el formato 1159. ¿Listo? Entonces, todos los salarios que se vayan a pagar a nivel o que tengan, pues, paguen con recursos y que vayan destinados a este tipo de convenio, sea por recursos propios o recursos del mismo convenio, deberán reportarse en el formato 2276. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, los pagos a unos en cuenta que se reportan por concepto de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. Acordémonos que estos asociados son aquellos que nos menciona el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, que nos habla de quienes estarían inmersos dentro de ese universo de empleados y son aquellos que no contraten más de 2 personas, ¿cierto? 2 o más personas. Adicionalmente, ¿qué nos trae? Nos trae que los pagos o abonos en cuenta acumulados por beneficiario, por todo concepto, es decir, que los pagos que realicen en nombre de este tipo de convenios, ¿cierto? Que sean menores a 3,5 millones, 3,500,000 pesos, se informarán acumulados en un solo registro. ¿Listo? Entonces, todos los pagos a abonos en cuenta que estén menores a 3,5 millones o 3,500,000 pesos colombianos se reportarán en un solo registro acumulado bajo el pseudonid que le llamamos, que es el 222, 222, 222. Y como razón social, obviamente, lo que son, ya conocemos las cuantías menores, ¿no? Adicionalmente, nos trae que el reporte de terceras sociedades del exterior se informa con número de notificación, tal y como figura en el registro tributario, y hago nuevamente énfasis a ese 4444, que es importante que lo tengamos en cuenta, porque el año pasado hubo bastantes invitaciones a nivel de la corrección de este tipo de NIDs, y adicionalmente, pues hubo fiscalización donde algunos contribuyentes llegaron a pagar algunas sanciones que resultan siendo no sanciones digámoslo así, bajas, sino que más bien son onerosas a nivel del pago. ¿Listo? Aunque hemos identificado o se han visto a través de lo que hemos visto a nivel de las sanciones de información exógena, es que generalmente la administración tributaria está sancionando por los cambios de los valores en los formatos, sea a nivel formato individual o global, más que obviamente por temas, digámoslo así, de detalles o más formales independientemente del valor. Pero ¿qué sucede? La administración viene incursionando también en ese tipo de detalles y por eso mismo está haciendo este tipo de resoluciones, estas modificaciones para evitar o más bien para hacer ese seguimiento y poder que la información que sea reportada hacia ellos, hacia el fisco, pues vaya con la mayor realidad posible. ¿Listo? ¿Qué otro tema nos trae como principales cambios esta resolución o la información exógena del año 2021? Y es que los fondos de cesantías deberán informar el valor de los retiros de cesantías acumuladas desde el año 2016 y siguientes. Y tendrán también que reportar el valor acumulado por cesantías al 31 de diciembre del 2016 y siguientes. ¿En qué? En el formato 2274. Y esto es totalmente distinto a lo que está pasando hoy en día con el tema de la nómina electrónica o lo que está pasando obviamente con la información exógena, lo que se reporta como pago, ¿cierto? En el 2276. Y ojo, porque aquí es totalmente distinto. El 2276 nos habla a nosotros de los pagos. Debemos reportar los pagos laborales o que tengan que ver con el tema de salariado, ¿cierto? Y aparte está el 2274 o la nómina electrónica, que ojo que la nómina electrónica estamos hablando es del devengado o lo causado, ¿no? Aquí en el 2274 nos está hablando única y exclusivamente de los retiros de cesantías acumuladas desde el año 2016 y siguientes, y el acumulado de cesantías a 31 de diciembre del 2016 y siguientes. Y esto es un control para efectos de verificar realmente para qué tipo de contribuyentes asalariados o empleados tienen
o hasta dónde cumplen con el tema de la renta exenta para el tema de las cesantías, ¿no? Tengámoslo en cuenta muy bien esto. También nos habla de que las entidades que otorgan y cancelan y suspenden personalidades jurídicas, como bien lo mencionaba Luis en el tema de obligados, deberán reportar que a entidades con personalidad jurídica vigente al 31 de diciembre de 2021, es decir, todas las que están vigentes, deberán ser reportadas por parte de estas entidades que mencionaba Luis. Y aparte también tendrán que reportar estas entidades, aquellas entidades, valga la redundancia, con personalidad jurídica cancelada entre el 2016 y el 2021. Y otras entidades con personalidad jurídica suspendida durante el 2021. Y esto va a ser reportado en un nuevo formato que viene obviamente con la resolución 098 y está reglamentado con el artículo 631-3 del Estatuto Tributario, que es el formato 2683. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y es que si bien anteriormente las cámaras de comercio no reportaban este tipo de información o lo reportaban muy general, lo que está haciendo esta resolución es separarlos, segregarlos para poder identificar realmente aquellos contribuyentes que fueron cancelados a nivel de sus cámaras de comercio, ¿cierto? Pero a nivel tributario aún tienen obligaciones pendientes o incluso omisión de algunas obligaciones que debieron presentar en su momento de su liquidación o en todo su proceso de suspensión. ¿Listo? Otro cambio importante es que las personas naturales y jurídicas deberán reportar el valor de las acciones o aportes o derechos sociales de los socios, accionistas o comuneros al 31 de diciembre del 2021 en el formato 1010. Pero ¿qué sucede con esto? Esto no es que las personas naturales y jurídicas todas, sino todas aquellas que son agentes de retención. Cuando hablamos de agentes de retención es que cumplen ciertos topes de, digámoslo, de ingresos que está por sobre los 30.000 VTs, más, si mal no recuerdo. Estamos hablando de aproximadamente 1.090 millones de pesos que en ese momento deberán ser agentes de retención, obviamente, con lo que nos menciona la normativa vigente a nivel del estatuto tributario y obviamente otras reglamentaciones adicionales como el TUR 1625, entre otras, ¿no? Entonces, nos menciona que todos aquellos que sean agentes de retención, todas personas naturales y jurídicas que sean agentes de retención, deberán ahora reportar este formato 1010. Acordémonos que los agentes de retención, algunos personas naturales que no lo son y otras que sí son, pero aquellas personas naturales que son agentes de retención y jurídicas, presentan generalmente lo que era el formato 1004, el 1011, el 1012, el 2275 y el 2276 si eran aplicables, obviamente. Y les adiciona el formato 1010 si le es aplicable. Por la generalidad, podríamos decir que sí es aplicable en su totalidad. ¿Listo? También nos habla de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta deberán reportar ingresos por recuperación de costos y deducciones que constituyan renta líquida acorde a los artículos 195 al 198 del Estatuto Tributario en el formato 1007 bajo el concepto 4017. Y esto va muy, muy de la mano con el tema de lo que está saliendo hoy en día con las últimas declaraciones o con las prescripciones de los formatos de declaración de impuestos sobre las rentas, los 110, cuando vemos un renglón adicional dentro de la renta que dice recuperación de deducciones, ¿cierto? De costos y deducciones. Y básicamente aquí lo que se debe reportar son aquellas recuperación de deducción, por ejemplo, en el caso de las depreciaciones cuando existe alguna venta de algún activo fijo o cuando recuperamos costos a nivel o gastos a nivel de provisiones que no fueron, digámoslo así, usadas en ese sentido y se hace esa recuperación y que en su momento fueron deducibles en ese sentido o no deducibles en ese sentido y se deberán reportar por medio del formato 1007 por el concepto 4017. Todo esto para que tenga una congruencia, obviamente, entre los ingresos operacionales, los ingresos financieros, los otros ingresos y lo que tenga como recuperación de deducciones para que haga un match en el neteo, obviamente, de los ingresos que se reportan a nivel el impuesto sobre la renta y la información exógena, ¿no? Obviamente, eso también tiene un seguimiento a nivel de la venta de activos fijos. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos o hemos visto que se venden activos fijos en vinculados y eso tiene algunas restricciones que debemos tener en cuenta a nivel de impuestos y esto es un mecanismo de fiscalización, como lo mencionamos inicialmente, que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Otros de los principales cambios que tenemos son las sociedades del régimen de tributación SOMAC, que son mega inversionistas o sociedades de economía naranja y sociedades que desarrollan actividades en el campo colombiano, deberán reportar las inversiones realizadas en dichos territorios en el formato 1011. ¿Pero qué nos trae esto? Obviamente nos trae que básicamente el cambio corresponde
a una sección del formato 1011 en donde se debe informar la inversión de inventarios, propiedad, planta de equipo, intangibles y activos biológicos, que se haga según corresponda en la SOMAC. Y recordemos que las SOMAC, ¿qué son? Las SOMAC son las zonas más afectadas por el conflicto armado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que se debe reportar a aquellas compañías que tengan este tipo de operaciones a nivel de la SOMAC, ¿cierto? Deberán reportar la inversión en inventarios, propiedad de planta de equipo, intangibles y entre otros que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? También adicionalmente, ¿qué modifica? Modifica los parámetros en el reporte de los descuentos tributarios, así como los ingresos no consultivos de renta ni ganancia, no constitutivos, que pena, de renta ni ganancia ocasional para los contribuyentes de impuestos sobre la renta, y esto está en el formato 1004. Modifica también los parámetros en el reporte de impuestos a los vehículos, pero ojo porque esto no es aplicable para todos los contribuyentes, sino básicamente para las secretarías de Hacienda que también hacen parte como nuevos a partir del año anterior, del 2020, con la resolución 070, hablemoslo del año 2019, que ese formato obviamente cambió los parámetros en ese formato 1480 que tienen que reportar este tipo de entidades que hacen ese tipo de recaudos, ¿no? Y también se adiciona el reporte del impuesto predial y los registros catastrales el porcentaje de participación del propietario por cada predio, y esto es por efectos de que muchas veces tenemos predios que están compartidos en ciertos porcentajes y no los identificamos o no son reportados a nivel del impuesto sobre la renta y que puede estar omiso en ese sentido. Y esto se reporta a nivel del formato 1476 y deben ser reportados por estas entidades que hacen este tipo de recaudos o tienen el control, obviamente, a nivel de este tipo de impuestos, que son básicamente territoriales. ¿Listo? Importante es que, de acuerdo con las manifestaciones recientes de la DIAN, que ya hemos visto y los he mencionado a través de esta charla, es que se sugiere que al reportar terceros del exterior, se utilice el número de identificación tributaria propio del tercero. Obviamente, y lo que les comentaba es para evitar ese tipo de sanciones o invitaciones a corregir por parte de la administración tributaria, donde puede ser obviamente una sanción bastante onerosa en el momento que vayamos a realizar ese cambio, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. A nivel de lo que es las entidades financieras que manejan AFC, o sea, o los aportes para el fomento de la construcción, y ABC, que es el voluntario contractual, que aquí ya le voy a hacer un poco la palabra a Luis para que nos explique un poco más qué es el voluntario contractual, deberán reportar a los titulares de tales productos en el formato 1022. Entonces, aquí las que están obligados, obviamente, o los cambios que tiene es hacia las entidades financieras que manejan este tipo de portafolio, ¿no? Entonces, Luis, cuéntanos un poco realmente qué es o qué significa el ABC o ABC voluntario contractual que reporta a las entidades financieras. Creo que sí, John. Pues mira, básicamente lo que sucede con estas cuentas, pues ambas le generan al contribuyente un beneficio tributario, ¿verdad? Pero digamos que, por decirlo en el lenguaje o en el conocimiento general, pues hemos escuchado hablar sobre las cuentas AFC. Y las ABC básicamente son contratos que hacen las personas naturales directamente con el Fondo de Ahorro Nacional. Cada persona natural hace un contrato donde se compromete con el fondo de ahorros a hacer unos aportes periódicos hasta cumplir una meta. Y el contrato entonces genera, por lo tanto, pues una cuenta de ahorro, pero es una cuenta de ahorro voluntario contractual. El tema contractual hace referencia a eso, que la persona natural hace un contrato directamente con el Fondo Nacional del Ahorro, hace unos aportes periódicos que están previamente pactados en el contrato hasta cumplir la meta pactada entre el fondo y la persona natural. Y esto pues genera el mismo efecto que las cuentas AFC de cara al tratamiento tributario para la persona natural. Cabe resaltar pues que estas cuentas deben ser reportadas por las entidades financieras o los bancos, en este caso. Básicamente es eso, yo. Muchas gracias. Siguiendo con los principales cambios que tiene respecto al 2020, también se identificó que se adicionan unos conceptos de las rentas exentas en el formato 1011, como son, o los principales cambios son la inclusión a nuevas rentas exentas, los cuales son el tema de dividendos distribuidos a CHCs, ¿cierto? O las compañías holding, y prima en colocación de acciones.
También está el tema de la ganancia ocasional por venta de participación en una holding, una compañía holding en Colombia, ¿cierto? En entidades no residentes y el pago de seguros de invalidez dentro del mismo régimen de ahorro individual. Entonces, como podemos ver, los principales cambios que trae el formato 1011 es a nivel de rentas exentas. Adicionalmente, si bien desde la resolución 070 del año 2019, en su artículo 28, nos mencionaba sobre digamos, el reporte de la información a nivel del formato 52-53, que esta era la información de beneficiarios efectivos, y que incluso muchos en su momento o en algún momento no los pudieron reportar por temas del tema del tratamiento de datos, digámoslo así, que tenía la ley 1581, que es la ley de tratamiento de datos, ¿cierto? Pues este formato ya no existe a nivel de la resolución 098 del 2020, sino que existe hoy en día es el tema del registro único de beneficiarios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la 098 elimina, e incluso no lo elimina la 098, sino incluso viene ya desde el momento de la ley 2155, que es la ley de inversión social, viene este tipo de cambio que es el tema del RUB, que es el registro único de beneficiarios. Y es que esta obligación se traslada del formato 52-53, se traslada hacia el RUB, que es en la inscripción del RUT, que ya más adelante vamos a ver, y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de las personas que no reportaron este 52-53 en el momento que debió reportarse, que fue en el año 2020 o en el 2019 incluso, eh, este formato debió incluir toda la información a nivel de las personas naturales que eran beneficiarios, obviamente, de los rendimientos, utilidades o dividendos que tuviera, obviamente, las compañías en Colombia, ¿no? Mucha gente o muchos contribuyentes omitieron este tipo de información y lo que está haciendo la administración bajo esta resolución e incluso no solamente la administración, sino como mecanismo de control por parte de la ley 2155 se creó el registro único de beneficiarios que lo que está pretendiendo hacer es controlar este tipo de personas que tienen los beneficios de las compañías. Y entonces se genera un tránsito de régimen sancionatorio del artículo 651 al artículo 658, raya 3 del Estatuto Tributario, cuando no se cumpla con esta obligación. ¿Listo? Este tema de resolución digamos, de la información de beneficiarios efectivos o el registro único de beneficiarios que va hacia el RUT como un anexo, está supeditado en la resolución 10 número 00164 del 27 de diciembre del 2021 para que la tengamos en cuenta. ¿Listo? Pero Luis, cuéntanos un poco más qué es lo que es el registro único de beneficiarios. Listo, claro que sí. Bien, pues como lo comentaba John hace un momento, pues tenemos un cambio importante desde el punto de vista del reporte de información exógena y dónde va a quedar entonces consolidada la obligación de lo que llamábamos antes beneficiarios efectivos, hoy pues le llamamos beneficiarios finales, ¿verdad? Ya nos queda claro entonces que queda pues articulado con el RUT y que al ser entonces ahora una sección del RUT, pues va a tener una reglamentación desde el punto de vista sancionatorio diferente. Vemos entonces el registro único de beneficiarios finales. Debemos tener claro como concepto que los beneficiarios finales, antes beneficiarios efectivos, este concepto hace referencia a personas naturales. Estas personas naturales deben ser informadas en la sección del Registro Único de Beneficiarios Finales que queda entonces incorporado en el RUT. ¿Qué vamos a entender por un beneficiario final? Una persona natural que ejerce control, ya sea sobre un cliente, una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica. Para entender un poco este concepto de estructura sin personería jurídica, aquí se está haciendo referencia básicamente a lo que conocemos como fiducias o patrimonios autónomos, para que podamos hacernos una idea de a qué se refiere la norma cuando habla de una estructura sin personería jurídica, pues porque puede pasar que en la primera lectura de esta frase, pues uno de pronto no entienda a qué está haciendo referencia. Pero básicamente podemos pensar en fiducias o patrimonios autónomos, cuyos beneficiarios pues, serán personas naturales
y serán estos patrimonios autónomos o estas fiducias o entidades fiduciarias las que tendrán que reportar a esos beneficiarios finales, que serán entonces personas naturales. Como otra forma de entender beneficiario final, pues son titulares de una transacción o de una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica. Todo esto, como lo decía ahorita John, pues está reglamentado en la resolución 0164 del 21. Para hablar de lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación, ¿cómo se surte esta obligación? Pues realizando el reporte, ¿verdad? Pero para yo realizar el reporte, pues me debo inscribir ante el RUT. Debo tener la inscripción vigente del Registro Único de Beneficiarios Finales. Y ahí vamos a tener dos escenarios. O usted ya tiene un RUT, usted ya está inscrito en el RUT, es decir, que ya es una entidad creada, o usted todavía no existe para el RUT. Ahí vamos a tener esas dos opciones de cara a lo que tenemos que saber de fechas para saber cuál es el vencimiento, hasta cuándo tenemos tiempo de registrarnos en el RUC y de, obviamente, reportar a los beneficiarios finales. Para saber estas fechas, pues la resolución 0164 ya traía unas fechas, pero estas fechas se ampliaron, se modificaron, y esta modificación la realizó la resolución 037 de 2022. Todas estas resoluciones emitidas por la DIAN. Entonces, a partir de esta resolución nos indica que las personas jurídicas, las estructuras sin personería jurídica o similares que se hayan constituido o que estuvieran constituidas antes del 30 de septiembre del 2022, es decir, que ya que se constituyan de aquí hasta el 22 y las que estaban constituidas de esa fecha para atrás, deben registrarse en el RUP a más tardar el 31 de diciembre del 2022. Pero si yo soy una entidad, una persona jurídica, una estructura sin personería jurídica o similar, y me constituyo a partir, o me constituyo o me creo a partir del 30 de septiembre en adelante, me debo registrar en el RUT a más tardar los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT. ¿Sí? Por eso yo les comentaba que hay dos opciones. O yo ya estoy registrado en el RUT o no estoy registrado en el RUT de cara a cuál fecha? 30 de septiembre del 2022. Eso pues nos va a dar la información que debemos tener muy en cuenta para surtir esta obligación desde el punto de vista del registro y también del reporte de estos beneficiarios finales, para evitar obviamente sanciones. ¿Cuáles sanciones? Pues las del artículo, si no estoy mal, 658-3 que veíamos anteriormente. ¿Por qué ya no del 651, sino del 658-3? Pues porque es el artículo que tiene el tema sancionatorio de cara al RUT. Tengamos muy en cuenta que el Registro Único de Beneficiarios Finales ahora es una sección del RUT, es decir, que está ligada y articulada íntimamente con la obligación formal de estar inscrito en el RUT y estar con el RUT actualizado. Bien, como comentario adicional, el beneficiario final ostenta el derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades de la persona jurídica o de la estructura sin personería jurídica. Esto como para que tengamos una idea más concreta de qué es un beneficiario final. ¿Quiénes deberán presentar el RUC? ¿Quiénes ostentan esta obligación ante el RUC? Sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, es decir, que ahí también podrán estar las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las ESAL o contribuyentes del régimen tributario especial si pertenecen a él, los establecimientos permanentes, las estructuras sin personerías jurídicas creadas o administradas en Colombia, las entidades sin personería jurídica cuyo fiduciario, ya sea persona jurídica o natural, sea residente en Colombia, las personas jurídicas extranjeras y entidades sin personería jurídica con activos en Colombia mayores al 50% de sus activos totales, deberán entonces presentar el RUC. Muy bien. Luis, muchas gracias. No solamente a nivel de lo que estás mencionando, a nivel del RUC,
que es el registro único de beneficiarios. Quería hacer aclaración, obviamente, para conocer un poco más de lo que es el artículo 658-3, que es la sanción relativa, obviamente, a la obligación de la actualización del RUT o la obtención del NIT, ¿no? Y este artículo básicamente lo que nos menciona es a qué tipo de sanciones están sometidas. Entonces, la sanción por no inscribirse en el registro único tributario RUT o actualizarlo, ¿cierto?, antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo, se impondrá clausura de establecimiento, sede local o negocio o oficina que tenga por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción. O una multa equivalente a una VT, ¿cierto? La VT hoy en día está en 38.004 pesos por cada día de retraso en la inscripción para quienes no tengan establecimiento. ¿Listo? Ahora bien, vienen otras sanciones, que es el tema de la sanción por no exhibir, que es diferente, ¿cierto? Pero la sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, ejemplo, el registro único de beneficiarios, ¿cierto? Por parte de las personas o entidades inscritas en el registro único tributario, que es el RUT, ¿cierto? Se impondrá una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Y cuando la desactualización del RUT se refiere a la elección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VTs por cada día de retraso en la actualización de la información. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Un dato importante también a nivel de la sanción, a nivel de lo que es el registro único tributario y el registro único de beneficiarios, es importante tener en cuenta que la sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el registro único tributario, ¿cierto?, se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. Estamos hablando de casi 3.800.000 pesos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Perfecto, Luis. Pero entonces, adicional a lo que estás mencionando del registro único beneficiario, cuéntanos un poco más de lo que es los cambios principales a nivel del formato 1001. Claro que sí. Entonces revisemos, sabemos que el formato 1001 pues es uno de los formatos más robustos, digamos, dispendiosos y retadores pues, de la información exógena. Por lo tanto, pues consideramos importante señalar los cambios relevantes que se surtieron en estas nuevas resoluciones para el formato 1001. Primero, debemos tener en cuenta que hay creación de dos nuevos conceptos para el reporte, que es el 50-80 hasta el 50-85. Es decir, tenemos ahí pues un rango de reportes por medio de los cuales, o de conceptos, por medio de los cuales vamos a reportar los pagos a proveedores del exterior por servicios digitales. ¿Sí? Ya sabemos que pues la norma, digamos, en temas de pagos al exterior y temas digitales o servicios digitales, pues tiene diferentes categorías, ¿no? Sabemos que, pues, por ejemplo, ya podemos hacer unas distinciones conceptuales entre lo que se conoce como el cloud computing o el cloud storage. Son conceptos distintos y tienen implicaciones distintas, pues esto acá nos va a permitir o le va a permitir a la autoridad pues que los contribuyentes reporten de una manera más específica todos estos pagos al exterior por servicios digitales. También se crea el concepto 5079 para reportar intereses abonados a vinculados económicos. Y esto pues va a tener relación tanto los pagos por servicios digitales como los intereses abonados a vinculados con lo que tiene que ver con los vinculados en el exterior, todo lo que tiene que ver con el régimen de precios de transferencia. Deberán someterse al límite de subcapitalización, artículo 118-1 del Estatuto Tributario, lo que tenga que ver con los intereses abonados a vinculados económicos. Esto pues es una regla que traía el estatuto, que tuvo una modificación y empezó a centrarse en los intereses con los préstamos a vinculados económicos en el exterior y se vuelve también un requisito de cara a la obligación sustancial de precios de transferencia, que es el cumplimiento del principio de plena competencia. ¿Para qué? Pues para entender que esos intereses pues están dentro de los rangos de mercado. Muy bien, en este momento vamos a darle la palabra a Camila, que les va a dar unas Gracias, instrucciones. Luis.
En este momento están viendo en su pantalla un código QR, entonces aquellos que quieran agendar una sesión personalizada con nuestros expertos en referencia a el reporte de información exógena por el 2021, pueden escanear este código o pueden hacer clic en el link que estoy enviando en este momento por el chat. Ingresan, diligencian su información y lo más pronto posible nos contactaremos con ustedes para agendar una reunión. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Camila, muchas gracias. Vamos a dar un minuto para que las personas puedan escanear el código y daremos continuación enseguida. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bien, ya hemos pasado por varios temas explicando dónde nace la obligación, cuál es la reglamentación, quiénes están obligados, cuáles han sido los principales cambios, pero siempre es importante y es algo apremiante y de pronto que nos pueda generar un poco de ruido, ¿qué ocurre si nosotros no hacemos las cosas bien con el cumplimiento de la información o de esta obligación formal que es el reporte de información de medios magnéticos o información exógena? En este caso, voy a darle la palabra a John Rivera para que nos explique un poco cuáles son esas implicaciones desde el punto de vista sancionatorio que deben tener muy claro los contribuyentes, si a qué se enfrentan, si incumplen, sin embargo, qué pueden hacer en caso de estar ante una sanción. ¿Habría algo que hacer? Cuéntanos un poco de eso, por favor, John. Perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, frente al régimen sancionatorio, si bien existe lo que es el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es básicamente quien nos reglamenta este tipo de sanciones, bien sea por no presentar información exógena, porque se presentó erróneamente o porque se está presentando extemporáneamente. Existen algunos mecanismos, como por ejemplo la sanción reducida o incluso el principio de favorabilidad que fue creado a nivel de la Ley 1819 del año 2016, que nos permite obviamente tener mecanismos para reducir este tipo de impactos. Pero bien, hablemos del artículo 651 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos trae? Nos dice que la sanción por no presentar información exógena, es decir, cuando omitimos este tipo de información exógena, estará sometida a una sanción del 5% sobre las sumas que no se reportó. Entonces, será bastante importante tener en cuenta, obviamente, qué tipo de formato vamos a presentar y cuál sería, obviamente, la cantidad o el valor, la suma que se va a reportar. ¿Por qué? Porque también existen unos límites a nivel de la sanción. Y es que si la sanción no me supera las 15.000 VTs, estamos hablando, regálame un momento, a hoy de 570 millones de pesos, ¿cierto? Las 15.000 VTs. Si esta sanción que estoy identificando en ese momento por la omisión, dependiendo del tipo de formato, identificando la sanción, me supera esas 15.000 VTs, se limita a las 15.000 VTs. No obstante, si está por debajo, pues obviamente tendré que pagar esa sanción. A nivel del 5% de la información, pues deja de presentar de información exógena, ¿no? Es decir, la no presentada, la omitida. También tenemos una sanción por no presentar o por presentar la información erróneamente, ¿cierto? Presentar esta información con errores nos genera una sanción del 4% sobre las sumas informadas en cada uno de los formatos. Entonces tenemos que identificar muy bien
muy bien realmente cuál es la información que vamos a presentar. Acordémonos que este es el tipo de mecanismos que está utilizando la administración tributaria. ¿Para qué? Para poder decirles o cuestionar o fiscalizar a los contribuyentes que hayan reportado este tipo de información con errores, como por ejemplo sucedió el año pasado con el 4444. Recordemos que esto es importante tenerlo en cuenta a nivel de que debemos reportar los NIT o el número del Tax ID o identificación fiscal del país de las personas que están domiciliadas en el exterior. Es importante tenerlo en cuenta. Aquellas vinculadas que nosotros tuvimos operaciones y que tengan el Tax ID del país donde estén haciendo las operaciones, tengamos claro cuál es el Tax ID de este tercero para poderlo identificar y presentar ante la información exógena. Este tipo de error que se presentó el año pasado generó una sanción del 4% sobre las sumas informadas. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de formato tuvo este error, ¿cierto? Y hacer asimismo, obviamente, la limitación de los 15.000 VTs. Adicionalmente, nos habla de la sanción por presentar información exógena extemporánea. Y cuando hablamos de lo extemporáneo es que lo presentamos un día, 2 días, ya después de que se presente, después de la fecha de vencimiento, este tipo de información exógena, pues ya estamos en la incursión de una sanción del 3% sobre la información exógena que se presentó posterior a la fecha de vencimiento. Entonces, es importante que tengamos un tema de planeación tributaria realmente a nivel de cumplimiento para poder generar el cumplimiento, valga la redundancia, o la obligación formal de la información exógena y evitemos este tipo de sanciones, ¿no? Pero también nos habla ese mismo artículo 651 de una sanción reducida. Claro, que esa sanción reducida, ¿a qué va? Y es que tiene unas etapas y esas etapas están clasificadas en qué? Que si, por ejemplo, la sanción que se va a aplicar fue antes de que la autoridad profiriera un pliego de cargo, es decir, que empezara esa fiscalización, ¿cierto? La sanción se reduce al 20%. Pero si la administración tributaria eh, me ha notificado, ¿cierto? Y se genera en esa etapa en donde se realiza antes de que se notifique la imposición de la sanción, o sea, está la fiscalización, pero no se ha notificado, ¿cierto? Esa sanción la puedo reducir al 50%. Y está una última etapa en donde se notifica la sanción y se paga en los 2 meses siguientes, y ahí se reduce la sanción al 70%. Esto nos lo mencionan otros en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es importante que lo tengamos en cuenta. Y es que si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción o la imposición de la sanción, ¿cierto? Será el 70%, que es lo que estamos hablando. ¿Listo? Adicionalmente tenemos lo que es la sanción reducida a nivel o liquidada a nivel del principio de favorabilidad. Acordémonos que existe la sanción, está la sanción liquidada por el 651 y podemos hacer uso de este beneficio que tiene el principio de favorabilidad, digámoslo así, ¿cierto? Respecto a la sanción liquidada por el contribuyente antes del pliego de cargos. Y esto es de manera voluntaria. Entonces, si yo de manera voluntaria tengo una sanción de 100 pesos, me permite este principio de favorabilidad reducirlo al 50%. ¿En qué condición? Si durante los 2 años anteriores no se haya cometido la misma conducta, es decir, que yo no haya cometido esa misma infracción, ¿cierto? A nivel de información exógena, ¿cierto? Porque hay una tipificación a nivel de lo que es la reincidencia a nivel de la administración tributaria. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y es que podré utilizar el 50% como beneficio en la reducción de la sanción siempre y cuando no haya tenido esa misma conducta en los últimos 2 años. Pero si, por ejemplo, sí la tuve y la tuve inclusive, pero no la tuve durante el año anterior, la reducción o el beneficio se ha identificado al 25%, es decir, que solamente la sanción se reduce al 75%. Quiere decir que hay un beneficio del 25%, pero esto sucede ¿cuándo? Cuando la sanción liquidada por el contribuyente fue antes del pliego de cargos. Bueno, aquí hay un tema, no, esto es cuando ya hay una notificación, aquí hay un error, cuando hay una notificación realmente del pliego de cargos, ¿listo? Y en este sentido ya se reduce. Ah, no, mentiras, qué pena. Cuando la sanción liquidada por el contribuyente es del pliego de cargos, efectivamente, y que durante el año anterior no se haya notificado el pliego de cargos, qué pena. Eso es para el tema de cuando estamos hablando aquí del tema voluntario. Ahora bien, hablamos de cuando la sanción liquidada se está dando por la autoridad, ¿listo? Y aquí entonces, si bien la parte que le está mencionando ahorita es que la sanción liquidada por la autoridad con acto administrativo en firme se podrá reducir al 50% si durante los 4 años anteriores no se haya cometido la conducta,
¿Listo? Entonces, como lo mencionábamos arriba en la parte voluntaria del contribuyente, ¿cierto? Aplica también para la parte de cuando la autoridad hace ese tipo de fiscalización y está liquidando la sanción, pero está sometida obviamente que durante los 4 años anteriores no se haya cometido la conducta. Es decir, que si yo durante el año 2020, 2019, 2018 tuve alguna de los errores que tipifican que es una misma conducta a nivel de sanción del 651 en información exógena, pues no podré aplicar obviamente al beneficio de ese 50%, sino que me adhiere al 75%. ¿Listo? Pero si estamos dentro de ese plazo del 50, es decir, estamos dentro del plazo de los 4 años, cometemos ese error, pues hay que mirar si no cometimos ese error para poder aplicar a ese 50%. Ahora me dice que la sanción liquidada por la autoridad con acto administrativo en firme, si durante los 2 años anteriores no se haya cometido la conducta, se reducirá el 25%, que es el beneficio que les comentaba, que es prácticamente el mismo, es muy similar al tema voluntario, pero aquí nos permite el 75% de la sanción que ya liquide la administración tributaria, que acordemos que puede ser un poco más alta en ese sentido. Recordemos que también estas sanciones están limitadas a los 15.000 UETs, ¿vale? Esto es respecto al tema de las sanciones que tiene la información exógena frente al tema voluntario, que es lo que inicialmente hablábamos del 50 al 75%, dependiendo de las conductas que haya tenido en los últimos 2 años o en el año anterior. Y lo mismo cuando la autoridad liquide esta sanción, tenemos algunas reducciones a nivel de las sanciones, pero obviamente tiene unas condiciones más amplias, ¿listo? Por decirlo así. Perfecto, entonces, en ese sentido, cuéntanos, Luis, un poco más sobre lo que son los vencimientos a nivel de la información exógena. Si bien sabemos que a hoy estamos empezando con el vencimiento a nivel de los grandes contribuyentes, existen unos rangos de fechas que me gustaría que les comentaras a los contribuyentes y a los que están participando en este webinar, que es importante, y vamos a ver adicional algunos temas importantes como recomendaciones a nivel de lo que es la información exógena o al momento de presentarla, y algunos tips que quisiéramos que tuvieran en cuenta al momento de presentar la información exógena. Cuéntanos, Luis. Claro que sí, John. Bien, en este momento les estoy proyectando los vencimientos vigentes para presentar la información exógena durante el año 2022 de cara al año 2021. Entonces, pues está dividida los vencimientos pues en grandes contribuyentes y en personas jurídicas y naturales pues que no son grandes contribuyentes. Como bien lo decía John, pues los vencimientos para los grandes contribuyentes inician hoy, 26 de abril de 2022, y terminan el 9 de mayo de 2022. En el caso de las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes y las personas naturales, pues los vencimientos son un poco, digamos, más alejados, ¿no? Tenemos más tiempo para las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, y para las personas naturales, los vencimientos inician el 10 de mayo y terminan el 7 de junio. Entonces, pues esta información consideramos, pues, por supuesto que es relevante que ustedes la conozcan y pues, para que tengan en cuenta cuándo es su vencimiento para la totalidad de la información exógena. A manera, digamos, de hacer un breve inventario de los formatos que son más comunes de medios, si bien hay más, pero quisimos presentar estos que son algunos de los formatos más comunes, sobre todo para entidades del sector real, ¿verdad? Si yo soy una entidad de pronto de un sector financiero, una entidad bancaria, pues tendré estos reportes o estos formatos y tendré algunos adicionales. Porque si bien es importante aclarar que si estoy obligado a presentar la información exógena, debo revisar cuáles formatos me aplican, ¿no? No necesariamente por el hecho solo de ostentar la obligación, no implica eso que necesariamente debo reportar todos los formatos. Habrán algunos que no me aplicarán. Bien, tenemos entonces el formato 1001, donde ya habíamos hablado sobre él. Ahí vamos a reportar todos los pagos o abonos en cuenta. El 1003, donde vamos a reportar las retenciones a favor, las retenciones practicadas. El 1004, que también lo hablaba John Rivera al inicio de la presentación, que tiene que ver con los descuentos tributarios.
el 1005, donde vamos a reportar el IVA descontable, y el IVA generado lo reportaremos entonces en el 1006. El 1007, ingresos, 1008, cuentas por pagar, el 1008, cuentas por cobrar, y el 1009, cuentas por pagar, y el 1647, cuando tenemos ingresos recibidos para terceros, y el 2676 es todo el tema de renta de trabajos y pensiones. Ahí es importante mencionar que la resolución 098 ha sido, digamos, clara frente al cambio que hay en todo lo que tiene que ver con los pagos de nómina, rentas de trabajo y pensiones, pues deben ser reportados en el 2276 y ya no en el 1001. Antes uno reportaba en el 1001 también estos conceptos. Bien. Algunas recomendaciones que nos parecen importantes y relevantes que tengan ustedes el conocimiento de ellas para el momento antes de presentar los medios magnéticos o la información exógena. Primero, es importante que tengan actualizado el RUT, y si no lo tienen actualizado, que lo actualicen. Segundo, que habiliten la cuenta de usuario DIAN, ¿sí? Porque si bien esta información pues, se sube, se importa al portal DIAN, pues debemos estar seguros que tengamos toda nuestra cuenta de usuario y todas nuestras credenciales vigentes y operando de manera óptima. Generar el instrumento de firma electrónica si no lo hemos generado. Verificar los requerimientos tecnológicos. Entonces, más allá de que tengamos una buena conexión al Internet, pues revisar que el computador o el ordenador que vamos a utilizar para el cargue, pues tenga una memoria RAM suficiente y cumpla con los requisitos tecnológicos necesarios para poder hacer el cargue de la información. Y también, por supuesto, aplicar los prevalidadores que la autoridad pues, ponga a disposición de los contribuyentes antes de hacer el cargue de la información. Adicionalmente y supremamente importante, realizar el cruce del medio magnético del formato que yo estoy realizando con las declaraciones tributarias previamente presentadas. Entonces, siempre es recomendable cuando estoy haciendo el formato, por ejemplo, del IVA o el formato 1001, ¿sí? O el formato de ingresos, pues tener a la mano las declaraciones de IVA presentadas y la declaración de renta presentada, o si no la he presentado, pues tener un borrador que sea muy cercano para poder realizar los cruces respectivos de esta información y que ambas me crucen, ¿verdad? Para poder tener certeza de que lo que voy a transmitir pues se refleja con lo que la autoridad tributaria ha recibido de cara a las declaraciones tributarias. Otro tema importante es el tema de las cuantías menores. Si bien con el pasar pues, de los años y de las nuevas resoluciones, pues identificamos una tendencia marcada de la autoridad a ir disminuyendo en diferentes formatos o ir eliminando la figura de las cuantías menores, buscando entonces pues que los reportantes o los que reportan la información pues informen la totalidad de los terceros con los que tienen transacciones. Sin embargo, pues aquí tenemos un resumen, un inventario de los rubros donde vamos a tener cuantías menores. En el caso de los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, vamos a tener una cuantía menor de 100.000 pesos. Es decir, que de 100.000 pesos por tercero hacia abajo no habrá la obligación de reportar. Para los ingresos recibidos en el año, la cuantía menor en este caso serán 500.000 pesos. Es decir, por debajo de este valor por tercero, acumulado por tercero, no tendremos la obligación de reportar. En lo que tiene que ver con el IVA generado y el impuesto al consumo, cuando no sea posible identificar al adquiriente de bienes o servicios, los ingresos que sean menores a 500.000 pesos, pues no deberemos reportarlos. O lo deberemos reportar, perdón, no es que no los debamos reportar, sino que los debemos reportar como una cuantía menor. Creo que estaba cometiendo ahí un error, pero debemos reportar de ahí hacia abajo como cuantía menor con el NID 222, 222, 222, del cual nos hablaba John al principio, y en razón social
debemos poner cuantías menores. En la información del saldo de los pasivos en 31 de diciembre, en este caso, si la cuantía es menor a 1.000.000 o a 500.000 pesos, podremos reportarlo como una cuantía menor. Y lo mismo haremos para la información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre. Esto sería entonces lo que tendría que ver con las cuantías menores. Muchas gracias. No obstante, hay unos adicionales que quisiera mencionar, como por ejemplo lo que mencionabas en el tema de los pagos a unos en cuenta menores a la cuantía de 100.000 pesos, pues es una opción, ¿no? Los puede reportar incluso si el valor es menor. Lo otro es que los pagos acumulados por beneficiario por todo concepto que sean menores a 100.000 se informará en un solo registro con identificación 222, que es lo que estás mencionando, con el tipo de documento 43 y al concepto que corresponda, reportando la dirección del informante. Entonces, el informante es el contribuyente que está realizando. Todas las columnas o todas las celdas deberán ser diligenciadas así sea en valor cero, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de no tener ningún valor, pues deben diligenciarse en cero para que el prevalidador, pues obviamente no les saque el error respectivo. Que cuando se trate de gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor del pago a uno en cuenta registrado en dichas cuentas y el valor de las amortizaciones con el NIT del informado. Nuevamente, para los pagos que yo realice o unos en cuentas con entidades o sociedades del exterior o personas del exterior, debo tener en cuenta el tax ID del país donde está domiciliado, residente, la persona que está realizando la transacción. Es importante para tener que evitar los riesgos que existen sobre la identificación del 444. Para las entidades públicas que celebren contratos de construcción, es importante eh, que informen el valor de los pagos a unos en cuenta y que corresponden al avance del contrato efectivamente ejecutado, independientemente del año de su celebración y obviamente el concepto correspondiente. Es decir, que todas estas que tengan contratos, inclusive que lleven 20 años, pero en el año que corresponde, que es el año grabado de 2021, ¿cierto? Se reporten esos pagos a unos en cuenta. ¿Listo? Sujetos, obviamente, o relacionados con el avance del contrato efectivamente ejecutado. Recordemos que tienen una identificación a nivel, los contratos de construcción totalmente distinta y esa connotación es basada en el nivel de costos y no de ingresos. Lo otro es que los valores de la retención del impuesto de timbre, los de la retención del impuesto nacional al consumo, la retención de la contribución por laudos arbitrales, se deben reportar en la casilla de retenciones en la fuente a título de renta. ¿Listo? Y en el caso de que no existan las bases, pues se deberá diligenciar la casilla de pagos o abonos en cuenta en ceros. Los pagos a abonos en cuenta que se realicen por concepto de rentas de trabajo solo deberán reportar de acuerdo con los parámetros establecidos en el formato 2276. Y acordemos que el formato 2276 nos habla de lo efectivamente pagado durante el periodo. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta esto. No es como pasa con la nómina electrónica, que es el devengo o lo causado. ¿Vale? Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquiriente de bienes o servicios por algún medio se informarán acumulados en un solo registro con identificación del pseudonid que le llamamos o el NID 222 con la razón social que ya conocemos, que es el de cuantías menores y su tipo de documento 43. Y aquí soluciona una de las preguntas que hacía o que se hacen muchos contribuyentes o muchas personas que están realizando los medios magnéticos y es: venga, si a mí el formato 1007 me exige que debo reportarlos todos y no existe mínima cuantía, ¿cierto? Lo mismo que pasa con el IVA. ¿Qué pasa entonces con las facturación que yo tengo post y que me supera inclusive el tope que estaba mencionando ahorita Luis Fernando? Pues básicamente lo que está solucionando o estos tips que le estamos mencionando es que sí se podrá hacer bajo el 222 cuando no tengo la plena identificación. Entonces, ¿qué está mencionando esto? Es importante que así sea por un valor que me supere los 500.000, tengamos la identificación de ese tercero. ¿Listo? Si no lo tenemos, listo. No hay ningún problema, lo reportamos por los 222, pero ojo porque existe un riesgo en ese sentido. ¿Listo? En la información de los ingresos recibidos a través de consorcios, medios temporales de contratos de mandato, la administración delegada que conocemos,
es importante que esto se reporte, los beneficiarios del pago, ¿sí? Se relacionen con los programas de fidelización o ingresos de recuperaciones de costos y deducciones que tengan en esos convenios, pilas con eso o en ese tipo de contratos de colaboración. Y no se deben incluir en ningún otro concepto, sino solamente en la información de ingresos recibidos a través de consorcios. Y eso tiene obviamente un formato totalmente distinto. Se debe reportar el valor del IVA descontable y el valor del IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas en el formato 1005. Es importante que lo tengan en cuenta, que eso ya se debe reportar. Lo mismo con los IVAs generados que están recuperados en devoluciones o en compras anuladas. Para efectos del 1009 y el 1008, es importante se debe reportar el saldo acumulado por acreedor al 31 de diciembre, que sea igual o superior a 500.000 pesos, ¿cierto? Según la versión 7 del formato 1009, y los que estén menor a eso, pues no se reportan. El valor mínimo a reportar corresponderá al valor anual acumulado de los ingresos recibidos para terceros. Ojo que este es el tema de ingresos para terceros, reintegrados, transferidos o distribuidos a cada beneficiario cuando la cuantía sea superior a 1.000.000 de pesos. La información que se señala, obviamente, no debe ser suministrada por el beneficiario del ingreso, y quien únicamente reportará la información será el intermediario a través del cual recibe el ingreso el formato 1007. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. El beneficiario o los pagos a unos en cuenta realizados a los trabajadores deben ser reportados sin importar el monto. ¿Listo? Todos los pagos a unos en cuenta realizados a los trabajadores deben ser reportados sin importar el monto. ¿En dónde? Pues ya sabemos, el 2276. Las personas y entidades obligadas a presentar información exógena que realicen pagos a uno en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones durante el año grabable deben reportar dicha información en el formato 2276. Y es importante que tengan en cuenta aquí es que existe la oportunidad, hemos visto casos en donde se reporta esta misma información de pagos o no se encuentra en el 1001 y en el 2276. No, solamente en el 2276 se debe reportar la información que tenga que ver con rentas de trabajo y de pensiones. Ahora bien, se han preguntado muchas veces, venga, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, identifiqué que la persona era de rentas de trabajo, pertenecía a rentas de trabajo y le aplicamos una retención mayor? Pues en este caso es importante que reporten lo que se les reportó o si, por ejemplo, durante el año hubo una fracción donde aplicaron una retención mayor, pues se reportará eso en pagos o en el 1001, y lo que es de rentas de trabajo, el 2276, se deberá reportar en ese momento en el 2276 únicamente y exclusivamente. Ahora bien, puede existir el caso en donde el contribuyente o la persona que le hicieron la mayor retención pues solicite esa devolución y pues ahí surtirá obviamente un proceso a nivel tributario adicional, ¿no? Que es importante que lo tengamos en cuenta. Pero es importante identificar realmente en qué momento identificamos que él pertenecía a las rentas de trabajo para poderlo clasificar al 2276 y no reportarlo al 1001. Pero ¿qué sucede con esto? Sucede que, o que sugerimos más bien, y es que pidamos un certificado realmente por parte de esa persona que pertenece a ese régimen, o más bien no a ese régimen, sino a esas rentas laborales. ¿Listo? ¿Qué otra información consideramos que es importante? Es la información contenida en el certificado de ingresos y retenciones, que de acuerdo con los parámetros establecidos bajo la resolución nueva, ¿cierto? Solo se presentan quienes estén obligados a presentar cualquier otro tipo de información de que trata la resolución 098, y que por el año grabable 2020-2021 no se reporten las autorretenciones. ¿Qué otro punto adicional nos parece relevante? Los intereses causados, que es importante con los intereses causados, ya que hablamos de la subcapitalización del cambio que hubo el 1001, estos intereses causados se reportan en el concepto 5006 y los intereses pagados en el concepto 5063. Entonces, ojo, porque los conceptos se manejan a nivel de causación y de pago, ¿vale? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y en el caso de los notarios, el valor de las retenciones practicadas por concepto de enajenación de activos fijos no la deben reportar en el formato 1001. Únicamente reportan las retenciones diferentes a dicho concepto. El valor de las acciones o aportes debe ser informado utilizando el valor patrimonial a 31 de diciembre, que esto es importante frente al formato 1010, no que haya existido una modificación del anexo técnico como tal del formato, sino en la forma como se presentar por efectos de ¿qué? De aquellos que son personas naturales que son agentes de retención. Acordemos que
El 1010 se le adicionó a todas aquellas personas jurídicas y naturales que son agentes de retención que antes no presentaban ese 1010. ¿Listo? Entonces, hay personas naturales que no presentaban ese 1010 el año anterior, que eran agentes de retención, pero solamente presentaban el 1004, el 1011, 1012, el 2275 y 76. Solamente presentaban, pero entonces lo que sucedió fue que a aquellos agentes de retención ya les aplicaron y les adicionaron el 1010. Entonces, se debe reportar y no es que exista una modificación como sí en el formato. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y que el valor a reportar a los socios o accionistas que poseen acciones y aporten en cantidad debe ser superior a 3 millones de pesos. Los que no estén superior a 3 millones de pesos no se reportan. Y el concepto 5046 se debe reportar la enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas, qué pena, solo debe ser diligenciado por los notarios y la dirección de tránsito. En ningún momento el contribuyente debe diligenciar ese concepto, ¿vale? Para el tema del 1001. ¿Qué otros temas? El tema de los cargos diferidos o gastos pagados por anticipado. Se debe informar el valor del pago a uno en cuenta registrado y el valor de las amortizaciones, como lo mencionábamos anteriormente, con el del informado. Y pues básicamente es como los tips que quisiéramos o que quisimos darles en esta charla. Eh, María Camila o Camila, les cedo la palabra. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la atención y pues nada, los dejo con Gracias, Camila. John. Antes de que pasemos rápidamente a la sesión de preguntas en los últimos 5 minutos que nos quedan, nuevamente les compartimos el código QR y en el chat en link para que puedan inscribirse o escanear el código y diligencien sus datos si desean una sesión personalizada. Listo, Luis, si quieres pasemos a la sesión de preguntas. Entonces, les voy a ir leyendo las preguntas que hicieron en el chat para que avancemos con esta parte. Pregunta número 1. ¿Las personas del exterior cuya identificación fiscal es alfanumérica también lo deben reportar? ¿Lo deben reportar si es alfanumérico? Así es, así es. Si es el Tax ID que tiene en cuenta, pues realmente ese es el Tax ID que se debe reportar generalmente y lo mejor que hemos recomendado en estos casos es que sean numéricos, ¿no? Pues generalmente salen primero unos datos numéricos. Ahora, si en caso tal, no hemos visto el primer caso, en el tal de que lo rechace, pero sí debe reportarse su totalidad tal cual como está. No sé si el Listo. prevalidador actualmente lo rechaza con ese alfanumérico, los anteriores no, pero el alfanumérico si lo llega a rechazar en algún momento, pues al final del día tendremos que tomar los numéricos, ¿no? Incluso es lo más recomendable, ¿no? De acuerdo a lo que, como viene comportándose la autoridad con el tema de reportar con el 444, y es recomendable si tenemos el ID, así sea alfanumérico, así es lo más recomendable reportarlo para evitar una contingencia con la autoridad. Listo, gracias. Siguiente pregunta. En el formato 1010, ¿el valor de los aportes se refiere solo al capital pagado o se debe tener en cuenta también la prima? El capital pagado, la inversión, el costo histórico, lo que le llamamos nosotros, ¿vale? Es el capital. Listo. ¿Cuál es el cambio en la presentación del reporte 1010 accionistas respecto al del año pasado? Como lo mencionábamos, el tema no es un cambio a nivel del formato como tal, sino es la obligación que adicionó al tema de la red de los agentes de retención como personas naturales o jurídicas que tienen que reportar este formato. ¿Listo? Perfecto. Una venta de un bien inmueble, ¿en qué formato se reporta el 100% de la venta para que cruce con el tercero y lo reportado de la notaría, dado que en el formato 1007, para que nos coincidan los ingresos con renta, solo estamos reportando la utilidad? Bueno, mira, aquí hay que identificar dos cosas, y es que hay que mirar el tiempo que tuvo de permanencia del activo fijo para saber realmente si tenemos que reportarlo a nivel del 2275 como una ganancia ocasional o si lo reportamos como un ingreso ordinario. Obviamente tiene una sujeción a nivel de la recuperación de esas deducciones, ¿no? Pero efectivamente el ingreso cuando es ordinario, cuando tenemos un activo poseído por menos de un año, deberá reportarse en otros ingresos
¿cierto? Y obviamente la recuperación se deberá ir ligada obviamente a lo que tomamos nosotros como depreciación en este caso. Ahora, si es ganancia ocasional, tenemos que reportar la ganancia ocasional, lo que se genere como ganancia ocasional después de haber, ojo, porque lo primero que nos menciona la norma es que primero que tenemos que hacer es la recuperación de la deducción que nos tomamos en años anteriores, ¿cierto? A la enajenación y que posteriormente, si queda un saldo remanente, se llevará como ganancia ocasional en los casos en que se reporten o que se tengan activos poseídos por más de 2 años. Entonces, aquí se reporta en el artículo, en el 2275, en el formato. Entonces, ganancias ocasionales, formato 2275. Otros ingresos o ingresos ordinarios se reportarán en el 1007 como otros ingresos, y obviamente el de recuperaciones, que también va dentro del 1007, pues tendrá su concepto 4017, si mal no estoy. ¿Listo? Ok, ya que estamos hablando del formato 1007, eh, dicen aquí que no aparece un monto mínimo para reportar. ¿Aún se tiene en cuenta los 500.000? Bueno, el tema efectivamente es la idea y lo realmente del cambio de lo que es la resolución 092, que se reporta en la totalidad de los ingresos. No obstante, acordémonos que yo les mencionaba a ustedes, y es el tema del riesgo cuando tenemos, por ejemplo, la facturación post, y tenemos incluso algunas compañías en donde, por ejemplo, los clientes son genéricos. Entonces, ¿cómo hacen para reportar una cantidad de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o incluso millones de clientes que se fueron por el genérico y poderlos ubicar para poder tener esa información? Entonces, lo importante es que lo podamos acumular dentro del 222 y no nos limite, obviamente, a dejar de reportar ingresos, ¿vale? Lo importante es que se reporte la totalidad de los ingresos. Obviamente existe el riesgo, claro, y eso es un mecanismo de control que debe implementar cada una de las compañías o los contribuyentes para efectos de evitar o mitigar este riesgo. ¿Que es un tema operativo, es un tema administrativo muchísimo, una carga muchísimo más alta? Claro que sí, así es. Perfecto, gracias, John. La pregunta de siempre, como no hay cuantías menores, ¿cómo se reportan los gastos de transporte, taxis y buses? Bueno, discúlpame, Camila, qué pena. Como no hay cuantías menores, ¿cómo se reportan los gastos de transporte, taxis y buses? No, las cuantías menores, imagínate, o sea, en el tema de taxis también es muy difícil identificar el tercero a menos que tengan un contrato, ¿cierto? A menos que tengan un contrato. Por ejemplo, a nivel de transporte, pero es muy difícil, ahí se reportará obviamente por el pseudonit a nivel del 222 y acumulados en ese sentido. Obviamente siempre y cuando me superen acumulados, me superen los 100.000 pesos, y Luis me corrige en ese sentido, ¿no? Todos los que estén por debajo de estos 100.000, pues nada, hay que tenerlos en Listo, cuenta para el 222. Sí, de acuerdo. perfecto. En el caso de las cooperativas en las que se realiza el proceso de provisión de cartera, ¿la recuperación se reporta considerando que no hay un tercero identificado? Uy, difícil. Difícil en el sentido de que si no hay un tercero identificado en la recuperación de cartera, entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Mm? Entonces, generalmente las cooperativas no son contribuyentes, pero sí deberían reportar, por ejemplo, bueno, habría que mirar cómo están estas cooperativas constituidas, ¿no? Y es en el sentido de si son contribuyentes, que deberían, en algunos casos solo lo son, ¿cierto? Si son contribuyentes, debería reportar, en otros casos, para efectos de la renta no debería, pues, incluirlos, pero para efectos de información externa sí debería reportarlos. Lo que pasa es que es importante que tengan en cuenta el tema del tercero realmente para informar. Es muy importante. Si Ok, no, lo que deberían gracias. hacer es del genérico, pero pues obviamente hay un riesgo, ¿no? A nivel de esa recuperación, ¿cómo se está dando? Ok, ok. Bueno, y para finalizar, en el formato 1001 están los conceptos 5006 y 5063, uno respecto a lo causado y otro a lo pagado. Ambos se reportan así que de doble. No debería quedar doble, porque ahí debería ser a ver cómo diría yo en ese caso. Para efectos del gasto, ¿cierto? Lo que está causando el gasto, yo voy a identificar realmente qué es lo que está pagado y qué es lo que está causado. Entonces, en lo causado debería llevar yo lo que realmente me está la diferencia o el diferencial del pagado. Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿listo? Y ahí cruzaría, no se reportaría doble, porque entonces estaríamos duplicando las bases del tercero, y en ese caso pues estamos, digamos así, complicando al tercero en ese sentido, inflándole sus ingresos. Perfecto.
Ya con esta última pregunta finalizaríamos. Agradecemos a todos su tiempo. John, Luis, muchas gracias a ustedes por todo su conocimiento. En la pantalla pueden encontrar los correos de los conferencistas por si tienen alguna duda adicional o si quieren tener contacto directo para algún tipo de propuesta. Gracias a todos. Feliz día. Vale, con mucho gusto. Muchas gracias, Camila. Para todos, que tengan un excelente día, que estén muy bien. Un feliz día. Hasta luego.